Hola a todos. Soy Vanessa y Kanak Sinaik. Bueno, espero que estén bien. Hacía tiempo que no estaba haciendo ningún video, transitando mi propio proceso, como creo que estamos todos. Pero bueno, sentí hoy sí la necesidad, que tiene que ver más que nada conmigo, de expresar, de contármelo, de aclararme. Y bueno, sentí por qué no hacer este video. Primero, me presento con mis tres vibraciones, porque estoy transitando mi propia fusión. La fusión de mis tres conciencias, la unión de mis tres conciencias y a la vez la integración de mi humana y mi cristal. Y un poquito eso es lo que quiero acá expresar. Tiene que ver justamente con esa integración, ¿sí? Donde, a ver, humana, cristal, masculino, femenino. Yo generalmente uso más estos dos términos porque me permite como identificar muy fácilmente uno u otro, pero es indistinto, ¿sí? Y de nuevo, los términos, cada uno va a utilizar los términos que le resuenen, que sean propios de sí, porque justamente estamos transitando todos esa individualización y ahí viene ese escucharse a uno mismo, ese validar su propio camino, su propia impronta, todo lo que surge de uno mismo, porque acá sí no hay referentes, no hay referentes. Es momento para que cada uno sea en sí mismo y se descubra en sí mismo en esta etapa del camino. Entonces, un poquito lo que quiero acá hablar es sobre eso, que de nuevo es sobre mí, es para aclararme yo a mí, para ordenarme. Y bueno, si a alguien le sirve, le resuena, bienvenido, es buenísimo, ¿sí? Un poco en cuanto a esto, ¿no? Yo vengo viendo ya hace un tiempo la inmensa diversidad de caminos que hay, ¿sí? Somos todos iguales y a la vez únicos, con lo cual el transitar de cada uno es diferente, ¿sí? Tenemos puntos en común, pero ahora sí empieza a emerger esa propia impronta y lo que distingue a cada uno y lo que cada uno precisa en este tránsito hacia su propia completud, ¿sí? Que en ese tránsito lo que voy a hablar acá tiene que ver con esa integración. Yo observando mi propio camino, todos estos meses fueron meses de mucha autoindagación, de mucha escucha, también compartir con otros, ver los procesos de otro y eso me permitía verme a mí con más claridad y me permite. Y ver cómo yo sentía que en mí ciertas cosas eran diferentes. Y de nuevo, es esa validación de yo necesito esto, para mí esto es de esta forma, lo siento. En mí todo se rige mucho desde el cuerpo emocional, desde el sentir. En mí hay una certeza interna que me dice es por acá, es por acá. Independientemente de lo que me pueda decir alguien, yo tengo acá una brújula que me habla, me dice es por acá más allá de la telepatía y demás, o sea, hay algo que acá me rige, ¿sí? Entonces, cuando empiezo a ver esto de los diferentes caminos, sí, esto es para validar, para que cada uno pueda validar su propio transitar, pueda validarse y pueda validar qué es lo que requiere, y mismo yo en mí misma. Cuando empiezo a ver esto de los diferentes caminos, las diferentes formas, y empecé a observar, ¿no? Y veo como cada uno de nosotros es diferente y el tránsito que cada uno requiere hacer también es diferente. Y acá me remonté a los orígenes un poquito más atrás, cuando compartíamos esto de los seres que eran más encendidos o los que eran más entendidos, como su tránsito, por eso era importante en aquel momento, o es lo mismo decir quién suele tener una tendencia más cristal o más humana, ¿sí? Cuando uno entiende cuál es su punto de partida, eso es lo que le permite aclararse en sí mismo un poco más de, ok, de qué manera tiene que caminar, ¿sí? En su propio camino hacia esa integración, hacia esa fusión de su humano y su cristal, su masculino y femenino. No es lo mismo en seres entendidos que en seres encendidos, en seres más humanos o en seres más cristales, ¿sí? Hoy ya estamos caminando, o sea, ya estamos parados en el humano real. No obstante, yo como lo vivo, ¿sí?
tiene que ver con ese camino hacia esa integración. Y en cada uno, según esta tendencia inicial, es diferente. Yo me descubrí a mí misma. Yo me acuerdo cuando en aquel momento estábamos viendo todo eso. En mi caso era la variante del medio. En mí siempre hubo mitad más entendida, mitad más encendida o mitad más humana y la otra mitad cristal. Y ahí es donde empecé a ver que mi propio camino era diferente al de por ahí otras personas. Y claro, y ver que, porque el punto de partida del cual yo iniciaba era diferente al que estaba uno o estaba otro. Y en cada uno era perfecto donde está. Simplemente que el tránsito, los pasos a dar son diferentes. Y por eso es sumamente importante y necesaria esa escucha interior, ese autoconocimiento, esa autoindagación con uno mismo, porque eso surge de uno mismo. ¿Sirve ver a otros? ¿Sirve observar? Sí, sí, pero siempre para volver a uno y para entender, ok, yo partí desde este punto inicialmente. Bueno, voy caminando. ¿Hacia dónde es que preciso caminar para lograr esa integración? Porque hoy, cuando hablábamos en aquel momento, lo hablábamos en conciencia, ¿sí? Hablábamos en conciencia, nos identificábamos, era más tendencia de esto, más tendencia de aquello. Hoy eso está sucediendo en lo cotidiano, en lo concreto. Hoy están empezando a integrarse esas humano cristal en nuestros cuerpos, en nuestros 4 cuerpos, ya está sucediendo. Entonces ahí es donde, o sea, a mí esto me permitió, ok, bajar y ver que, porque empecé como a chocar con ciertas situaciones. Empecé a sentir, no, esto no lo siento orgánico en mí. Para mí, si algo no es orgánico, ya me hace ruido. Entonces ahí voy a mí misma y me pregunto. Y, y desde ese entendimiento que en mí siempre estuvieron estas dos capacidades o este humano y cristal ahí alternándose, hoy están como integrándose, con lo cual mi forma de transitar hacia esa plena integración, hacia esa plena fusión, es diferente a la manera que camina por ahí otra persona. Entonces, principalmente es desde esa escucha, desde esa validación en mi propio proceso, ¿sí? Y cuando entendí eso, cuando lo pude ver, fue la claridad de la conciencia en acá que me liberó de ese choque, estaba chocando internamente porque sentía que tenía que hacer ciertas cosas o tendría que llevarme a, no sé, a hacer determinadas cuestiones y algo adentro mío me hacía ruido, me hacía ruido. Cuando voy hacia mí, sí, me doy ese espacio. En mí tiene que ver mucho con darme el espacio y permitir que esos cuerpos transmitan. Y ahí me vino la claridad. Mi proceso es distinto porque mi plataforma inicial, si se quiere, es diferente. ¿Sí? Y desde ahí es como, ok, ya se empezó a trazar con un poco más de... Hasta ahora eran todos como pasos muy inciertos. Doy un paso, se abre otro, doy un paso, se abre otro. Sigue siendo así, pero veo una dirección. Estoy viendo una dirección de cómo transitar ese camino y obviamente lo voy a ir descubriendo paso a paso. Pero ya desde el entendimiento de esa plataforma inicial en mí, ¿sí? Así que, bueno, esto es un poco lo principal que quería compartir, ¿sí? De nuevo. Y es para, a ver, esto no es nada nuevo, todo esto ya se compartió, se habló un montón de veces. Lo hablamos en momento de conciencia, hoy, en momento de concretud. Ok, desde dónde partí yo y cuál, o sea, hacia dónde necesito ir, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Un ser que siempre fue muy cristal y va a necesitar integrar a su humano. Un ser que siempre fue muy humano necesita integrar a su cristal, ¿sí? Cada uno encuentra su propia forma, su propia manera de realizar eso en lo cotidiano, en lo concreto. Un ser como yo que ya es como que están las dos, bueno, también es otra manera
Y yo voy descubriendo mi propia forma paso a paso, pero el paso inicial es entender que es mi propio camino, es mi forma y ahí es, ok, soy yo conmigo. Por eso inicialmente me presenté con esas tres vibraciones, son esas tres conciencias, ¿sí? Que están comandadas, por decirlo de alguna manera, desde mi humana real, sí. Ahora, es toda información que también facilita este proceso, ¿sí? Hay información que viene desde las células, hay información que viene desde mi elevada y obviamente es mi humana real, aquí y ahora, quien comanda ese proceso y quien decide dar esos pasos concretos en lo cotidiano. Así que bueno, esto es un poco lo principal. Y después algo que estoy viendo y lo comparto en realidad, me lo comparto, sí, ya sabemos, eh, porque realmente estoy como, tengo momentos de todo tipo, ¿no? Pero hay momentos donde siento mucha satisfacción, mucha alegría. Es encontrar el sentido de cada paso, de todo lo que fuimos transitando hace tanto tiempo, desde todo seguramente hace años, ¿sí? Y bueno, cuando se empieza a alinear, ¿sí? Y lo que veo de lo maravilloso de todo este proceso, y principalmente en mi caso estos últimos años, ¿no? En donde de nuevo, si lo llevo a, siempre fue caminar hacia esta fusión, hacia esta integración, ¿sí? Desde siempre, desde siempre. Solo que nos vino la claridad de la conciencia de lo que estábamos caminando, ¿sí? Y ahora es la concretud de eso. Hoy está sucediendo eso. Y hoy desde este lugar, ¿sí? En este, aquí y ahora, miro para atrás y veo este proceso que fuimos haciendo, digo, lo maravilloso que fue haber transitado el inconsciente. El inconsciente lo que nos permitió fue, bueno, no solo obviamente resolverlo, liberarnos de todo lo que nos condicionaba, nos limitaba y demás. O sea, volvernos cada vez más libres, sino también lo que yo veo es nos permitió la maduración de estos dos aspectos nuestros, humano, cristal, masculino, femenino, ¿sí? Fue como mientras yo, de nuevo, comparto desde mí, ¿sí? Desde lo que yo siento como yo lo vivo, ¿sí? En mi propia verdad, para mí. La maduración, ¿sí? A través de la resolución de ese inconsciente, la maduración de nuestro humano, nuestro masculino, la maduración de nuestro cristal, nuestro femenino, ¿sí? Que, a ver, es como eran niños, ¿sí? Y fueron creciendo, fueron evolucionando hacia adultos, ¿sí? Y yo lo que estoy hoy viviendo es esa integración de esos dos aspectos ya maduros, ¿sí? Primero fue la maduración y desde acá sucede la integración. Y me pasa por ahí a veces en lo cotidiano, donde algo me incomoda, algo me hace ruido, algo lo siento y demás. Y ahí veo que en realidad todavía quedan aspectos que no maduraron, ¿sí? Y esto es lo hermoso, hoy desde mi humana, que es más evolutiva, ¿sí? Que todo eso, desde mi humana me llevo hacia la maduración de esos aspectos, ¿sí? Eh, y una vez que están ahí desde ese lugar adulto, los llevo a la integración, ¿sí? Porque yo desde mí siento este proceso lo está comandando, digo comandando porque sucede en los hechos, en lo cotidiano, no es en conciencia, es en cada situación, en mi diario vivir y, y ahí sucede, ahí me llevo a mí misma. Entonces cada vez que algo, algo choca, hace ruido, molesta, ok, voy a mí. Y lo primero que veo es, ok, ¿qué aspecto aún falta madurar? Y lo llevo a ese lugar, ¿sí? Por eso cada uno es buscar su propia forma, son sus propios pasos. Yo comparto desde mí, me llevo hacia esa maduración, ¿sí? De ya sea
parte de un aspecto masculino o femenino, y desde ese lugar me llevo a mi propia integración en cada uno de mis cuerpos. Depende de la situación que se vaya presentando, ¿sí? Pero es desde mi humana que me llevo a ese lugar. Y lo hermoso que sucede, lo voy descubriendo. Esto es totalmente nuevo. De esa integración, fusión, como cada uno lo quiera llamar, surge una nueva versión. Ahí me encuentro con mi humana integrada. Y esto no es un concepto, o sea, lo puedo decir en forma de concepto, sí, pero es una experiencia, es una vivencia. Hasta antes era como que ese aspecto masculino y femenino, perdón, venían como separados, ¿sí? Es más, a veces me encuentro con situaciones donde están uno mirando para un lado y otro para el otro, ¿sí? Ahí es donde justamente se producen esos choques más fuertes. Y acá es donde digo, yo me llevo, o sea, llevo hacia la maduración a esos aspectos que todavía están inmaduros. Y desde esa maduración, que por ahí están ahí, o sea, lo hago con las manos para que por ahí sea más gráfico, que están mirando uno para un lado y otro para el otro, acerco a las partes, no solo hacia ese entendimiento, sino hacia esa integración. Y acá, en esta integración, surge algo nuevo en mí. Mi ser se transforma. Soy una humana integrada. Cambia completamente mi percepción, mi sentir, mi biológico. O sea, suceden un montón de procesos que me muestran esa transformación. Son pequeñas transformaciones, pequeñas transformaciones. Esto es un paso a paso que va sucediendo de nuevo desde mi humana que me voy llevando ahí, pero me voy descubriendo cada vez más en el día a día en ese nuevo lugar, que, que se siente integrado, o sea, no hay conflicto, ¿sí? No hay conflicto, no estoy hablando de conflicto externo, ya sabemos que es un reflejo de lo interno, ¿sí? Cada vez lo veo más, o sea, encuentro un conflicto externo, voy adentro, digo, a ver qué está pasando acá, ¿sí? Y el conflicto era este, ¿sí? Estas dos partes, que una iba para un lado, otra para el otro, y acá las acerco, ¿sí? Y hago que se unan. De nuevo, lo hago a mi forma, con lo que fue surgiendo en mí de manera orgánica, ¿sí? Pero principalmente es validando mi propio proceso, validando mi propia escucha, o sea, todo lo que va surgiendo en mí, ¿sí? Y siento que el camino en cada uno es por ahí, ¿sí? Hoy ya cada uno es todo en sí mismo, es pleno momento de individualización y bueno, y cada uno caminando sus propios pasos a sabiendas de que es perfecto el camino de cada uno y es único a la vez. Así que bueno, era esto un poquito lo que quería compartirme y bueno, espero que estén muy bien. Les mando un beso.